Si va al médico y después de varios exámenes, le dice que su presión es la de un muchacho, 120/80, que los niveles de ácido úrico, triglicéridos y todo lo que sigue están dentro del rango de una buena salud. A eso le agrega y que las placas que le tomaron pues anuncian que todo va muy bien. Así es que deduzco que usted está a punto de dar saltos de felicidad y casi sentirse un adolescente. Pero al final, el médico le dice, sin embargo, en una de las placas hay una mancha que no me gusta nada. Vamos a hacer más exámenes. Por favor, debe regresar. Les pregunto, ¿cómo salen de ese consultorio? ¿Dando saltos porque le dijeron que su presión es 120/80 y todos sus niveles estaban bien? No, ¿verdad? A usted y a mí se nos olvidan todos los elogios que nos dieron y lo único que llevamos en nuestro pensamiento es la preocupación de esa mancha en esa placa. Y no los culpo. Puede ser de vida o muerte. Aun cuando parece demasiado dramatismo, puede tratarse de un tumor. Y si se trata de un tumor, puede ser cancerino. Así es que no exagero al decir que pasamos por alto los elogios. Empiezo con esto para sugerirles que pasen por alto los elogios de la carta que estamos por estudiar hoy. No porque no sean importantes, si los dio nuestro Señor, vaya que son importantes, pero podemos correr leyéndolos para detenernos y mucho con esas dos manchas que aparecieron en la placa. ¿Por qué? Porque son de vida o muerte. Y todo lo demás puede no tener sentido si en estas dos quejas el asunto es demasiado grave. Por esto y más es que vamos a llamar a nuestro estudio de hoy el precio de la codicia, acomodada o acomodadiza, matrimonio mixto, la iglesia amalgamada o simplemente mensaje a la iglesia en Pérgamo. Vayan al libro de Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 escribe al ángel en Pérgamo, de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero, ahí está. Vamos a leer hasta ahí y por favor oren conmigo. Señor, te rogamos hables a nuestras vidas y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor, amén. Quienes de ustedes conocen sobre principios de homilética y están a punto de reprocharme y desaprobarme por el abuso de un título que rompe todos los principios, no voy a disculparme, voy a explicarme. Es una aclaración. Es que confieso, no sé qué ponerle, porque todos me parecen importantes. Así es que preferí, mientras escribía, decirles con honestidad: oigan, miren qué ironía. Después de 35 años preparando sermones, resulta que hoy no sé cómo llamarle a este. Así es que compréndanme y cuando termine el estudio, ustedes llámenle como ustedes quieran, entre todas estas posibilidades. Dicho eso,
Vamos a comenzar con un pequeño glosario para que todos estemos en la misma página. No es que piense que ustedes no conocen estas definiciones, pero probablemente la aplicación al contexto bíblico a lo mejor los extravía. Por eso preferí también que todos estemos en la misma página. La primera de esas palabras es codicia. Vamos a entender como codicia al afán excesivo, deseo voraz y vehemente, no solo de dinero. Atentos a esto, porque siempre pensamos en dinero, pero la codicia se amplía al poder, a la posición, a la reputación y a cualquier cosa que usted o yo anhelamos conseguir. Eso es codicia, el deseo voraz, vehemente y el afán excesivo. Bien, acomodadizo no es una persona acomodada, no lo confunda. Es una persona que se aviene fácilmente a su entorno. ¿Qué significa eso? Que se adapta con facilidad, que se acomoda. Dirán algunos que es versátil. Bueno, versatilidad podría ser una virtud, en este caso es un grave vicio. En fin, lo más parecido, un camaleón. Y finalmente, amalgamiento. Entendamos amalgamiento como unir o mezclar cosas o materiales de naturaleza contraria o distinta. Amalgado, amalgamiento. Bien, si ya todos crecimos en nuestro vocabulario, pues ahora a conocer un poquito del contexto histórico de la ciudad de Pérgamo. Ya verán cómo esto le da sentido al mensaje. Era una ciudad construida sobre una colina de 330 metros sobre el nivel del mar. Aún está ahí. Y su privilegiada posición le da el sentimiento de una fortaleza natural. Era para ese entonces una ciudad moderna, con una educación académica muy por encima del promedio. Se dice que contaban con una biblioteca que tenía no menos de 200.000 libros. ¿Puede usted imaginarlo? Vaya que era meritoria, ¿no? También fue la cuna de algunas deidades griegas, entre ellos Zeus, Dionisio, Asclepio y Atena. Y vaya que estos son los más prominentes. Precisamente eso llevó a los habitantes de la ciudad a construir el altar de Zeus, una edificación fascinante que se veía en la encumbrada posición. Y no confunda el altar de Zeus con la estatua de Zeus, que es una de las 7 maravillas del mundo arquitectónico antiguo. Esto es el altar de Zeus. Pero lo más relevante, o quizá lo que la volvía más rica, más apetecible a esa ciudad, y me dirán algunos, vamos, pero ¿y qué más importante que la educación? Bueno, escuche, es que el dios patrono de esa ciudad se decía que era Asclepio, que también se llama Esculapio, el patrono de la medicina, el dios de la medicina. Y su representación, su símbolo era una serpiente enredada en una vara. ¿Creerán algunos de ustedes? Bueno, quizás se hace referencia a la serpiente de bronce en la historia de Moisés. No hay referencia a eso. En este caso, en realidad hace referencia
a que Esculapio se consideraba un redentor, un sanador, y la serpiente su símbolo. Dato curioso, ¿no les parece? Aún hoy día muchos médicos ocupan ese símbolo en su ropa de trabajo. El término galeno también es oriundo de Pérgamo, el príncipe Galeno de Pérgamo. Por eso es que a los médicos algunos les llaman así. Después de Hipócrates, nadie tan famoso en la medicina como este Galeno de Pérgamo. Con lo que les he dicho, supongo ya ustedes deducen que venían de todos los rincones del mundo antiguo para recibir los tratamientos. Si usted quiere acercar en historia antigua a algo que se asemeje a los hospitales de hoy día, el templo de Esculapio era lo único conocido. Así es que venían de todo el mundo a comprar, y eso los volvía inmensamente ricos, porque como siempre ha sido, la medicina no ha estado al alcance de todos. Si quisiera yo decir que algún país se asemeja a esta ciudad, bueno, quizás Noruega, que se pinta como el país con mayor medicina y mayor tecnología al respecto en el mundo hoy día, o tal vez Alemania, Japón, y qué sé yo. Eso era Pérgamo. Mucha educación, mucha cultura, mucho dinero y muchos médicos. En cuanto al significado de la palabra Pérgamo, dos connotaciones. La primera, que es un vocablo compuesto que significa matrimonio mixto. Y ya luego les explico por qué matrimonio mixto. Y la segunda connotación es que cuando Egipto dejó de venderles papiro a la ciudad de Pérgamo, los nativos se las arreglaron con tanta educación. La tecnología también debió venir de la mano. Se las arreglaron y fue así como ellos empezaron a procesar, a producir y a exportar el pergamino. Y se cree que esa biblioteca con no menos de 200 volúmenes no eran necesariamente libros, sino más bien 200.000 pergaminos. Ellos fueron los que inventaron eso y se cree que en honor a dicho evento, pues el nombre Pérgamo. Pienso que lo básico se los he compartido ya. Creo que es suficiente para entender el mensaje que nuestro Señor da a la iglesia en la ciudad de Pérgamo. Por eso comencemos. Él dice: sé que vives donde está el trono de Satanás. Sé que vivís allí donde vive Satanás. En nuestro español sería algo así como: no estoy desinformado, no estoy desinteresado de la persecución y las humillaciones que como iglesia deben pasar en una ciudad en donde está el trono de Satanás, es decir, el altar a Zeus. Sé que han sido fieles, incluso cuando sufrieron esa barbarie de que asesinaron a Antipas, porque éste prefirió ser torturado y martirizado antes que hacer acomodos o concesiones a su fe. El que tiene la espada de dos filos dice esto, haciendo eco a que pronto hará justicia. Bien,
Estos son los elogios. Y ya les dije que si vienen de nuestro Señor, pues cómo no recalcarlos. Pero ahora vamos con esas dos manchas. Que aquí yo necesito, no para ustedes, para mí mismo, prestar triple atención. Verso 14. Dice, pero, ¿están conmigo? Tengo unas pocas cosas contra ti. Número 1, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, cometer fornicaciones. Bueno, retienes. Eso se traduce como toleras, consientes. Ahora voy a explicarles la diferencia entre acomodado y acomodadizo. Acomodada es una persona que debido a su solvencia económica, pues está muy, valga la redundancia, cómoda. Se siente aliviada y de allí que se les llame son personas acomodadas. Acomodadiza, en contraste, es una persona que se adapta fácilmente, que se acomodará fácilmente a su entorno, que hará las concesiones necesarias para conseguir lo que codicia. O mejor digo, para conseguir lo que desea. Ese es precisamente el problema. Allí en Pérgamo, la iglesia estaba haciendo concesiones. Toleraba a aquellos que se habían acomodado a las costumbres paganas. Entre ellos, los que seguían la doctrina de Balaam. ¿Quién fue Balaam? Puedo extenderme al Antiguo Testamento, pero basta con decir, se trataba de un mercader de la fe, un religioso que hacía mezquinos negocios con la fe de la gente. Y claro, recibió su justa paga por ello. Así es que todo gira alrededor de que Balaam, dicha doctrina, empuja a las personas a codiciar y a quebrantar sus valores con tal de alcanzar lo que desea voraz y vehementemente. Creo que la mejor forma de explicar la doctrina de Balaam, esta vez a mi gusto, es rápidamente hablándoles sobre el precio de la codicia, otro de los títulos sugeridos. Pero no olviden, codicia no solo el dinero. ¿De dónde saqué el título? Ya quisiera tener la creatividad para decir que es de mi autoría. No. Es una película. Por cierto, es una especie de drama y ya les he contado, pero les repito, yo no soy amante de las películas con drama. Ya bastante drama tengo aquí para ir a mi tiempo de entretenimiento a seguir con más drama. Yo prefiero entretenerme. Por eso no quiero cosas serias, por eso quiero ciencia ficción, por eso me gusta mucho Aliens, Van Helsing, y que Rambo lleva creo que 330 muertos, y todo ese tipo de entretenimiento que después de ver lo apago y me duermo. Pero cuando se trata de un drama, y peor si es de la vida real, ¡ja!
hay que llorar y hay que soñar, bueno, tener pesadillas. Quedé atado al título, Precio de la codicia. Me llamó la atención y vi el reparto. Eso me atrajo más, porque los protagonistas son como 7 u 8 quizás, y todos ellos son grandes. Algunos de mis favoritos en cine. Demi Moore entre ellos, o Simon Baker. Así que dije, bueno, voy a empezar a verla. A lo mejor la disfruto. Describe la vida de las personas más importantes de un banco de inversiones, en donde por supuesto todos son millonarios. Y la película va describiendo, mientras muestra una crisis financiera en la bolsa de valores, cómo la vida de estos se hace pedazos, de los más grandes del banco de inversiones. Entre ellos, describen cómo un hombre pierde a su bellísima esposa. No por eso son cineastas, no grandes productores. ¡Qué mujer más hermosa! La perdió. Es que estaba siempre ocupado codiciando. Codiciar es querer tener más de lo que sea, que no tenía tiempo para su mujer. En contraste, su empleado le daba todo el tiempo del mundo a su mujer, hasta que la perdió. Es como un sabor amargo, porque uno piensa mientras está viendo, ¿y cómo se le ocurre una mujer dulce, además físicamente bella, un matrimonio prometedor? ¡Qué locura! El otro cae en una terrible depresión y con sentimientos suicidas. La chica, Demi Moore, bellísima, con todos sus recursos, representa en la película un monstruo cínico capaz de vender su cuerpo y su alma. De hecho, vendió ambos. Pero la escena más trágica, y para ese momento yo ya iba casi al final de la película. Yo decía, ¿qué estoy haciendo viendo esto? Pero es que es como una advertencia, y yo no sé si el productor tenía la sana intención de advertirle al mundo el precio de la codicia. El último se trata del más grande de todos esos inversionistas, el director, el CEO, al que todos admiran, aquel al que todos ansían querer ser como él. Todos quieren comer a su mesa, todos quieren replicar sus talentos. Es que no solo era bueno colocando inversiones en la bolsa, sino dirigiendo a esos lobos de Wall Street, de la bolsa, diciéndoles dónde invertir, dónde no. ¿Cómo termina? Está en un jardín a medianoche y su ex esposa llama a la policía, y mientras la policía llega, ella se da cuenta que se trata de su ex marido, así es que ella baja cuando le ve llorando y le ve cavando un hoyo en el jardín de la casa de su ex esposa, o sea, en su ex casa.
porque allí vivió, ¿no? Y ella, comprensiva, le dice, pará, ya llamé a la policía, ¿qué estás haciendo? Él empieza a llorar como un niño, no le pide perdón. Ella, asustada, le pregunta que qué tiene en esa bolsa, porque parecía un cuerpo. Ella pensó que había asesinado a alguien y que iba a enterrarlo. Entonces él le dijo, ahí está el nombre de mi perrita, ahí está el cuerpo de mi perrita. Olvido el nombre. La ex esposa derrama lágrimas y le dice, ¿murió? Sí. Ni con todo mi dinero pude salvarla. Y suplicante como un niño le dice a su ex esposa, déjame enterrarla aquí. Este es su jardín. Ella creció aquí. Esto le pertenece a ella. La esposa o la ex esposa, compasiva o más bien con lástima, acaricia su hombro y le dice, tienes una hora, después va a venir la policía. ¿Quién quiere esa vida? No tiene dónde enterrar a su perrita. No sin antes decir que lo único que le quedaba en la vida de valor era esa perrita. Ese es el precio de la codicia. Y la congregación de la iglesia allí en Pérgamo estaban que sus venas hervían por ganar más, por tener más, por ser más aplaudidos. Por eso hacen concesiones, por eso toleran, por eso el amalgamiento, diciendo, bueno, hoy no voy a ir a la iglesia, ahí va a estar el otro domingo. No, hoy no puedo salir con mis hijos. No, esta semana no voy a tener una cita con mi esposa. No, estoy muy ocupado. ¿Sabes cuánto vale una hora de mi tiempo? Por eso no voy a servir. El deseo vehemente y egoísta, el afán desmedido que el proverbista cita, jamás se llena. Es como un vientre que jamás se sacia. ¿Sabían ustedes? Para mí esto es nuevo, que hay un trastorno psicológico que precisamente se llama amalgamiento. Este dice que sucede cuando los límites entre el trabajo y la vida familiar se difuminan. No hay límite. Ya no sabe si está trabajando o su vida es trabajo. Si está luchando por alcanzar sus metas o qué le importan sus metas y su familia, su Dios y sus valores. Bueno, por eso decidí llamarle el precio de la codicia o una iglesia con amalgamiento.
amalgada, que de paso suena también a amargada, ¿no? Vean el verso 15, 2:15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. ¿Quiénes son estos? Los nicolaítas. Entre otras posibilidades, una, nicolaíta es una palabra compuesta, Nikao y Laos, significa conquista y pueblo. Y se cree que la idea es de que el pueblo conquista la religión, en donde los laicos se sobreponen al clérigo. Si buscáramos en un diccionario, pronto les va a dirigir al amancebamiento del clérigo. La Iglesia Católica, desde luego, le llamó así, en donde se dio una vorágine de relaciones sexuales entre muchas mujeres y hombres laicos con sacerdotes y monjas. De ahí lo de amancebamiento del clérigo. Pero el término de nicolaíta, por supuesto, no es de exclusividad de la Iglesia Católica. En la Iglesia evangélica más bien se ocupa como el matrimonio mixto, en donde la gente hace concesiones, tolera, consiente prácticas cristianas y las entremezcla con prácticas profanas. De ahí lo de matrimonio mixto. No tanto de casarse con una mujer o un hombre que no practican la misma fe, sino más bien la fornicación institucional, en donde la iglesia está fornicando con el paganismo. El más grande promotor de este nicolaísmo se cree que fue Constantino, quien fue un general romano que se le ocurrió decir que en una visión apareció un ser celestial que le dijo: en el nombre de esta señal vencerás. Era una cruz. Así que el siguiente día le dijo a todo su ejército que pusieran la cruz de los cristianos en sus escudos y que fueran a la batalla con ese símbolo. Ganaron y se convirtió en emperador. Fue entonces cuando dijo que el cristianismo nunca más iba a ser perseguido, que más bien iba a ser la iglesia oficial de Roma. Y allí es donde se casa la iglesia con el Estado. Empezaron a hacer concesiones a nombres de santos cristianos, les dieron los nombres de dioses mitológicos. A nombre de prácticas cristianas les pusieron prácticas profanas. Y eso es un matrimonio mixto, es una aberración que dice el ángel: tengo contra ti esto. Allí es donde hay acomodamiento o amalgama, en donde la iglesia de hoy día dice: bueno, no está mal ir a una fiesta. Concesiones, prácticas paganas dentro de la iglesia. Pero ¿qué de malo puede tener un concierto? ¿Qué de malo puede tener bailar en una boda cristiana? Estos pastores son unos sensacionalistas, unos aburridos.
Y luego también hacen concesiones con su forma de hablar, con su forma de vestir, hacen concesiones y lo llevan hasta el punto de la supuesta tolerancia. Olvido quién fue que lo dijo y recalco que no lo dije yo porque es demasiado creativo. Él dijo, hay tan poco de la iglesia en el mundo y tanto del mundo en la iglesia que ya no sabemos si a los cristianos se les debería llamar santos o no. Dirán algunos de ustedes, no está bien que se nos llame santos. ¿Cómo que está mal que se nos llame santos? Si ese es el nombre que se ocupa en la Biblia para los cristianos. Si usted piensa que San Mateo, San Juan, ellos eran los únicos, usted porque nunca lee la Biblia. Pero oiga, pastor, santo está muy lejos de nuestra realidad. Mire, hay que entender, santo significa separado, apartado, diferente. Entonces, se asume que nosotros los cristianos no deberíamos ser acomodadizos. Se supone que no deberíamos tener ese amalgamiento, esos matrimonios mixtos. Se supone que nosotros los cristianos fuéramos distintos. Voy a contar esto porque me pasó hace 30 años. Y yo ya no sé si es porque soy pastor y ya no sociabilizo con personas inconversas. Es decir, mi trabajo es todo el día aquí. Una u dos cosas muy ínfimas hago con personas no cristianas. Entonces no sé si no me ha vuelto a pasar esto por eso o porque yo ya no soy diferente, que en tal caso qué vergüenza. Hace 30 años, en mi primer empleo, era auditor de campo, le llamaban delegados de la Corte de Cuentas. Nos enviaban a distintas instituciones autónomas y semiautónomas a hacer auditorías. Y en una de esas veces me enviaron con un compañero a quien yo no conocía, de otra delegación. Llegamos a la institución y comenzamos nuestro trabajo. Claro, eran auditorías, teníamos que pasar 3, 5 días juntos en un sitio que no conocíamos, ni él ni yo, y ambos también éramos desconocidos. Al segundo día o tercero, mientras almorzábamos, porque el segundo día decidí, él me preguntó, ¿dónde vas a comer? No sé, vamos a buscar, me dijo. Encontramos por ahí y bueno, el tercer día fuimos juntos. Mientras comíamos, por supuesto, yo oré. Y después de orar me dijo, mira, me dijo, ¿y vos en qué crees? Y yo le dije, creo en el Señor Jesucristo. Hasta ahora te entiendo, me dijo. ¿Entendés qué? Es que mira, me dijo, sos diferente. El otro día que entramos ahí, que en el receso nos pusimos a jugar, todos usamos todo tipo de vocablos sucios y vos no. Cada vez que hablas conmigo, me cuesta sacarte bromas de doble sentido. Sos prudente y ahora orás por la comida en medio de todos estos locos. Con razón, me dijo, sos diferente. Wow, me sentí tan agradecido con el Señor.
Pero no les estoy diciendo esto para vanagloriarme. No me lo han repetido hace 30 años. Ahora, tengo la excusa. No sociabilizo con gente no cristiana. Ahora tengo que preguntarle a usted, ¿alguien dice que usted es diferente? ¿Que usted es una persona apartada, separada? ¿O sus prácticas, sus palabras son concesiones con el paganismo? ¿Sabe? Uno de mis referentes le llama a este sermón la iglesia mundana, a la iglesia de Pérgamo, porque sus prácticas son terriblemente mundanas. ¿Cómo es usted? ¿Cómo soy yo? Es el punto. Y este versículo quisiera que meditaran en él durante la semana. Lo vamos a memorizar. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual. Puede usarlo para una pareja, pero no es el punto. Está hablando de nuestra fe. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Cómo es que usted en su tiempo libre tiene compañerismo con los que blasfeman el nombre de Jesús? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Cómo puede decir que usted disfruta con gente que vive en las tinieblas? Es que si usted y yo no somos luz en medio de tinieblas, es porque usted y yo también vivimos en tinieblas. Y con razón dice aquí, arrepiéntete pronto. Nos da la oportunidad. La pregunta es si la vamos a tomar y si hoy nos sentimos avergonzados de no ser diferentes. Quiera Dios que sí. Inclinen sus rostros y oramos.